El texto para esta mañana se encuentra en Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta allí. Traemos los cariñosos saludos del amado apóstol de distrito, como así también de los apóstoles y obispos, y también de apóstoles y obispos en descanso con quienes hemos estado en contacto últimamente. Hermanos, recordaba cuando estaba dentro de una capilla y estaba por comenzar el servicio divino y se seguía escuchando la voz del diácono en la puerta: bienvenido a la casa del Señor. Y esto conmovía el alma. Estábamos en esos minutos previos en los que han sido guardados para poder santificarnos, cuando ya aún el armonio, el órgano dejan de ejecutar música, y entonces es ese momento tan especial de oración. Pero esas palabras no perturbaban. Era la alegría de saber que un hermano, un alma estaba llegando y que estaba recibiendo esa bienvenida, y también era una reflexión. Me doy cuenta del lugar donde estoy. Y hoy quizás a alguno le toca estar en un dormitorio y a otro en un living, en un comedor, quizás en la cocina. Pero como se lo expresábamos a Dios nuestro Padre, invocamos la Divina Trinidad y se ha hecho presente entre nosotros. Entonces la pregunta es: ¿nos damos cuenta en el lugar donde estamos? Para que todo sea santificado. Quizás hay cosas que no las podemos evitar, quizás hay algo en el entorno que pueda traer o quiera o pudiese distorsionar, pero en todo lo que está a nuestro alcance, tomar los recaudos para que este sea un momento muy especial, un momento único. Es la santificación que surge desde adentro, desde el alma, y se extiende hacia lo exterior. Es Dios que se acerca a nosotros para hablarnos, y por consiguiente queremos estar en la posición adecuada. Y yendo hacia el texto que hemos leído, esto proviene de ese encuentro que tuvo Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo, yendo de noche. Nicodemo, un principal de la sinagoga, y entonces le expresa a Jesús que reconoce por sus obras, por todo, que Él es el enviado de Dios. Y Jesús comienza a hablarle, y esa conversación, todo lo que le va diciendo el Señor y lo que le sigue preguntando a Nicodemo, deja en evidencia como un tema central de la conversación, que era el estado de decadencia de la humanidad. Y entonces hoy nuestro Padre Celestial nos lleva hacia ese lugar, hacia ese punto, para que nosotros también podamos apreciar lo que el medio donde nos desenvolvemos, y podamos apreciar lo que significa la presencia de Jesús entre nosotros, y todos los días y hasta el fin del mundo, ayudándonos, estando a nuestro lado. Así, esta situación no solo fue evidente cuando Jesús estaba aquí en la tierra, entre los hombres. Era, claro, ese contraste de la presencia del Hijo de Dios llevaba a esa reflexión. En un momento se acerca aquel joven rico y le pregunta qué tiene que hacer para heredar la vida eterna. Sabemos cuál fue la respuesta de Jesús y su resultado. Pero podríamos ir hacia el origen. ¿Qué motivó a este joven a ir e inclinarse, postrarse delante del Señor para hacerle esa pregunta? Evidentemente sentía en su alma que todo lo que tenía, lo que hacía, que era mucho, no era suficiente. También aquellos que fueron, se acercaron al Mar Rojo y ven que Jesús, sabían que no había subido a la barca, pero sin embargo se enteran que estaba del otro lado, que había cruzado a Capernaum, y entonces van hasta allá y le preguntan. Resulta que Jesús había ido caminando sobre las aguas. Y entonces allí le preguntan qué es lo que tienen que hacer para obrar, para llevar adelante las obras de Dios.
Esta interrogante, hermanos, que, como decíamos, especialmente surgía de ese contraste al estar en la presencia, en la cercanía de Jesús, también lo tenemos hoy en día, cuando la humanidad parece que mira hacia otro lado, cuando parece que se conforma y se limita a lo que es su existencia terrenal. Hay muchas personas que, como el hombre rico, como ese joven rico, se van dando cuenta de que aún todo lo que pudieran hacer y esas buenas intenciones y todo lo que quieren, podríamos decir, labrar a su alrededor, no es suficiente. Hay otros que se sienten así un tanto desconcertados por lo que hace Dios, lo que es Dios y de qué forma puede obrar en todos lados. Y también entonces ven falencias en sus almas, muchos que reconocen nuestra vulnerabilidad, nuestra pequeñez como seres humanos, y entonces pueden darse cuenta de que necesitan de Dios. Y a esto Dios lo ve. Dios nos conoce, Dios sabe que nadie puede ganarse la vida eterna por sí mismo. Que el hombre, más allá de los esfuerzos que haga, no puede hacer los cambios necesarios para poder lograr ese estado que comienza a procurar cuando se da cuenta de su pequeñez, de su vulnerabilidad, de su pecaminosidad y que necesita del Señor. Entonces Dios, en primer lugar, nos muestra y despierta cuál es el origen de este estado. ¿Cuál es el origen de que nos podamos sentir así cuando quizás, como se podría decir del joven rico, uno podría decir, bueno, lo tenía todo? Y es el pecado, es la pecaminosidad. Es lo que hace de que muchas veces vayamos en nuestras vidas esforzándonos y no solamente por las metas materiales, sino por lo espiritual, por tener una vida verdaderamente rica, por tener buenos amigos, por tener y disfrutar del amor en nuestro entorno, poder dar, brindarse y aún sentir que hay un vacío, una necesidad, no está todo completo. Y ese es el pecado, que nos ha apartado de Dios, que nos hizo tomar distancia de Dios. Y es esa distancia la que nos hace sentir de que siempre falta algo, de que no están las cosas completas. Y muchas veces nos damos cuenta que realmente lo que falta es esencial. Y entonces ese procurar a Dios muchas veces hasta comienza desde una actitud sin mucho compromiso, simplemente desde una curiosidad, o comienza porque fue alguien a quien Dios utilizó como herramienta y colocó esa buena simiente en su corazón, en su alma, con una expresión, con una invitación. Seguramente también Dios permitió que en esa herramienta el alma que es invitada, que está recibiendo el testimonio, haya visto algo especial, por lo cual entonces esa simiente, podríamos decir, germina rápidamente. Y entonces hoy tenemos una hermosa respuesta a nuestro texto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué respuesta, hermanos? No dice, no dice Jesús, bueno, porque Dios amó al mundo, a su creación. De tal manera amó Dios que ha dado su Hijo unigénito. Y hermanos, ese amor de nuestro Padre Celestial nos permite ver que más allá de lo lejos que haya llegado el hombre, de lo lejos que esté de Dios, Él no se olvida. Él ha estado permanentemente alrededor del hombre, desde el mismo momento en el que Adán y Eva cayeron en pecado y el Señor fue hacia ellos y ellos estaban escondidos y los comenzó a llamar. Les dijo que enviaría a aquel que pisaría la cabeza de la serpiente. Cuando les comentó, les dijo las consecuencias de su obrar, que entonces ya debían dejar ese lugar donde estaban tan especial, del huerto del Edén, y tenían que ir a la tierra, y las cosas que habrían de sufrir en la tierra, los dolores de parto, las dificultades para obtener el sustento, pero también los cubrió, les dio túnicas de piel a Adán y a Eva.
sabiendo las consecuencias del pecado ya de estos hombres, lo que tuvieron que padecer cuando Caín mata a Abel. Pero entonces Dios también colocó una marca especial sobre Caín para que nadie tomara su vida, para que nadie atentara contra su vida. Qué enojado podría haber estado con Adán, con Eva, con Caín. Sin embargo, siempre estaba cubriendo de amor. De tal manera amó Dios al mundo. A pesar de donde estemos, de donde nos ubiquemos, muchas veces podríamos mirar hacia atrás y reconocer que hemos cometido errores muy grandes, que hemos provocado mucho dolor, que hemos cometido grandes injusticias y que han ocasionado muchos daños. Y allí, qué bueno poder recordarnos, de tal manera amó Dios al mundo. Me ha amado a mí, a pesar de todo. Cuando el Señor propició esa gran destrucción que fue el diluvio, y cuando entonces dejó de llover y las aguas bajaron, el Señor también allí dijo que bueno, que seguirían la sementera y la siega, el día y la noche, el invierno y el verano, el frío y el calor. Ha prometido que la tierra daría alimentos para todos, toda la humanidad, cosa que aún hoy acontece. Por el pecado, el hombre lo distribuye mal. Y en ese amor de nuestro Padre Celestial, entonces está permanentemente con nosotros y entonces siempre ha ido estableciendo nuevos pactos. Lo hizo con Noé cuando descendieron las aguas, lo hizo ya no con alguien individual como lo hizo con Adán, con Eva, con Noé, sino que lo hizo con todo el pueblo de Israel en Sinaí. El amado Dios siempre está buscando nuestro bien, nuestro beneficio. Y hermanos, que nosotros podamos comprender el alcance de ese amor tan especial, de ese amor, porque Dios creó al hombre para amarlo y ser amado. Nos amó tanto que nos dio un soplo de vida, colocó en nosotros un alma, un espíritu, y nos confió toda la creación para que nos sirvamos de ella. Y a pesar de que el hombre una y otra vez va tentando contra la cercanía de Dios, va atentando porque se deja llevar por el pecado, por la pecaminosidad que atenta contra su creación, el amado Dios siempre resguarda y siempre protege y siempre nos deja una mano extendida. Hermanos, que podamos darnos cuenta de cuánto amor Dios ha tenido para con nosotros. Y si hoy estamos escuchando esta palabra, a pesar de que quizás aún no hayamos tomado la decisión de recibir el don del Espíritu Santo, a pesar de que estemos en una etapa donde vamos conociendo la obra de Dios y vamos experimentando el poder de la manifestación del Espíritu Santo desde el altar, a través del apostolado, entonces sabemos que también Dios nos eligió antes de fundar el mundo, el que es eterno. Y esto podemos decir: de tal manera me ha amado Dios a mí. Porque este encuentro, los caminos que Dios libró para que podamos conocerlo, conocer su obra, para que podamos experimentar su amor, no fueron casualidad. Dios, que es todopoderoso, lo vio así desde antes de fundar el mundo. Y entonces, no importa de cuán lejos vengamos, hoy tenemos la oportunidad de acercarnos más y más. Y qué hermoso si tomamos la decisión de recibir el don del Espíritu Santo. Y para quienes ya lo hemos recibido hace mucho tiempo o poco, qué bueno el tomar la decisión cada día de darle más lugar, que prevalezca, que podamos mirar con ojos santificados todo lo que pasa a nuestro alrededor y que veamos en el prójimo no un rostro, sino podamos ver un alma viviente que tiene oportunidad de tener una vida y una gloria eterna. Entonces, hermanos, poder compartir esa certeza: de tal manera amó Dios al mundo. Y dice que ha dado a su Hijo unigénito, ese Hijo único, ese ser al que Dios ha amado tanto, que estaba con Él en la gloria, que tomó la carne, que vivió entre nosotros, que padeció como nosotros,
no tenía por qué morir y sin embargo muere en la cruz como cualquier hombre pecador, pero él sin pecado, para establecer un puente, algo que nos acercara a Dios. Hubo un hombre que pudo vencer el pecado y por consiguiente la muerte. Resucitó y estuvo entre nosotros nuevamente y nos prometió que se iba a ir y iba a preparar un lugar para que donde Él está nosotros podamos estar con Él. Pero que cuando venga la condición, lo que Él espera es encontrarse a sí mismo. Por eso la decisión de darle más y más lugar al don del Espíritu Santo, que no nos hace mejores ni peores, sino diferentes. En ese don está esa capacidad de amar, como dice en Romanos 5:5, el amor de Dios que fue derramado a nosotros por el Espíritu Santo. Y entonces también esos propósitos que el Espíritu despierta a través de la palabra en nuestras almas. Entonces vamos viendo que son cumplibles, son alcanzables, lo podemos lograr. Y entonces nuestro Señor Jesucristo, ese Hijo unigénito, es el que puede, podemos decir, dar fe y certeza de todo el amor de Dios. Dice en Juan, en el capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, hermanos, profundicemos en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, profundicemos en el Evangelio. Dejemos que el Espíritu Santo, con la luz que tiene y con el poder que tiene, nos revele a nuestro Señor Jesucristo y en Él podremos ver a nuestro Padre Celestial, al Trino Dios. Experimentémoslo, porque Jesús no vino para alcanzar bienestar en la tierra. Él dijo, mi reino no es de este mundo, porque el Señor vino para ayudarnos a llegar, a volver a ese estado de perfección que tenían Adán y Eva junto al Señor. Queremos transitar ese camino. De tal manera nos amó Dios que ha dado ese Hijo unigénito. Y Él nos ama tanto que establece una relación tan especial con cada uno de nosotros. Dice en 2 Timoteo, en el capítulo 2, versículos 11 al 13. Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Acerca de nuestro Señor Jesucristo, de darle ese lugar en nuestras almas. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Hasta allí el respeto que tiene a nuestra libre voluntad. No nos extorsiona, no ejerce coerción frente a nosotros. Él permite que si nosotros vivimos por la fe, entonces, bueno, si sufrimos, Él nos va a bendecir. No que el que más sufre más bendición va a tener, pero el asunto, la clave de todo es permanecer fiel. Dice, si morimos, si dejamos morir al viejo hombre, viviremos con Él para siempre. Si nos negamos a nosotros mismos, Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si nos decidimos a hacer esto, entonces viviremos con Él eternamente, porque Él también nos llamó a ser coherederos con Él en su reino. Y dice, hermanos, el amor de Dios, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. De tal manera nos ha amado Dios, que podamos, hermanos, reflexionar en esto. Y esto tiene que llenar nuestra alma de gozo. No para que después le seamos infiel, sabiendo que Él nos va a seguir amando, sino, hermanos, para poder reflexionar, porque el tiempo que vivimos es un tiempo de gracia que tiene un fin. Y cuando venga Cristo es el primer juicio, porque aquellos que sean arrebatados, entonces podrán pasar a ser primicias, una sola cosa con Cristo, las primeras almas. Pero también habrán muchos que quedarán aquí en la tierra o quedaremos. Entonces, hermanos, dice que para aquellos que queden será el lloro y el crujir de dientes. Haber sabido lo que estaba por delante, haber sabido lo que estaba en juego, haber percibido el gozo, la bienaventuranza que sentimos cuando estamos en comunión con el Padre y haber tomado otro camino, de habernos permitido seguir alejándonos de Dios como víctimas de la concupiscencia. Hermanos, esto será muy duro, muy cruel en nuestros corazones. Por eso, y esto Dios no nos quiere
asustar, no nos quiere amenazar, no. Simplemente nos dice las cosas como son y nos muestra de su amor. Y dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Jesús, las condiciones, hermanos, para poder lograr este camino, esta meta. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Entonces se trata de poder creer en Él, pero creer de verdad. Tomar de su evangelio y vivirlo, no mirarlo o verlo como una figura histórica que vivió hace tantos años y que sí, qué hermoso el legado que dejó, pero sus palabras son palabras de vida eterna. El cielo y la tierra van cambiando y su palabra permanece y esto es tan vigente. Entonces no se trata de mirarlo desde la lejanía, sino que nuestras almas y nuestra decisión sea acercarnos más y más al Señor. Entonces se trata de poder creer y de vivir como Él. Y podemos tomar algunas referencias. A los 12 años, sus padres volvieron a Jerusalén después de ir un día de regreso, después de haber ido a las fiestas en Jerusalén. Y llevaban un día de camino, otro día volvieron, lo encuentran al tercer día en el templo. ¿No sabías que en los negocios de mi padre me conviene estar? Fue la respuesta del Señor. Él sentía la necesidad de ir al templo, sentía la necesidad de estar en la sinagoga, de ir a alabar, a glorificar a Dios. Y ahora tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. ¿Cuánto pesa en mi alma la comodidad de quedarme en casa, frente a la oportunidad de ir al encuentro con Dios, a glorificarlo en su casa, a alabarlo en su casa? ¿Hasta dónde realmente busco la forma o no de poder ir al encuentro con el Señor? Tenemos que sincerarnos. Se trata de creer y de vivir como Él. ¿Tuvo algún lugar el Señor Jesús para la comodidad? ¿Le dio algún lugar el Señor Jesús a la pereza? Él buscaba siempre esa relación y ese vínculo perfecto con el Señor. ¿Qué lugar ocupa dentro de mi escala de valores, dentro de las prioridades que tengo? Qué hermosa es la ofrenda cuando aparto el tiempo, pero no el tiempo que me sobra, sino el mejor tiempo, el primero. Y mi prioridad es estar en la casa del Padre. Dios sabe cuándo es realmente imposible hacerlo. Y está en esta oportunidad, este medio, el servicio divino de palabra. Pero también sabe y ve cuando de repente no lo hago, no voy, porque me resulta más cómodo o porque me ofrece algún tipo de ventaja material. Y no le tengamos miedo al compromiso con Dios. Porque muchas veces nos frenamos y nos quedamos detenidos porque, bueno, no, yo no quiero asumir este compromiso. Se trata de vida eterna. Creer y vivir como Jesús. Entonces no podemos estar allí a medias aguas diciendo sí, creo, pero no me comprometo. Si realmente creemos, nos comprometemos y nos comprometemos con todo nuestro ser. No hay otro camino, no hay otra posibilidad, es vida eterna, es gloria eterna con el Señor. Y más vale un minuto bendecido que 1000, 1.000.000 de minutos sin bendecir. Nuestro Señor Jesucristo, para poder vivir y creer y vivir como Él, siempre buscaba hacer la voluntad del Padre. Y estaba en Getsemaní y sabía lo que tenía por delante y claro que no le gustaba mucho la idea, podríamos decir, perdonando esta licencia. Pero sin embargo, le pidió al Padre, así como le pidió que pasara, si era posible que pasara ese vaso delante de Él. Dice que su transpiración, de lo que estaba sufriendo, de lo que estaba viviendo internamente, dice que sus gotas eran como gotas de sangre que emanaban de Él. Pero enseguida le dijo que fuera su voluntad.
si el Señor nos llama a su casa, si el Señor nos muestra claramente lo que espera de nosotros? ¿Por qué muchas veces le damos lugar a pensamientos que sabemos que nos alejan de Él? Si en algún punto decimos que estamos decididos por el Señor y que realmente le queremos seguir, ¿por qué muchas veces coqueteamos con esos espíritus, hermanos, y le damos lugar a pensamientos que sabemos que nos están alejando de Dios y que nos llevan a una perspectiva que no es la que Dios quiere? Decidámonos por el Señor, porque de tal manera Él nos ha amado que dio a su Hijo unigénito para que si creemos en Él no nos perdamos, tengamos vida eterna. Por eso es el momento de andar, no hay más momento, no hay más tiempo para la pereza, para la comodidad, para poder esperar, para la especulación. Con Dios no hay lugar para la especulación. Es brindarse de verdad. Esto es con Dios. No es entre dos personas, es con Dios. Y Dios ve lo que hay en el alma. Y cuando asumimos ese compromiso, se trata de poder ver cómo vive nuestra alma. ¿Queremos ser ricos en la vida o queremos tener una vida rica? Esa es la diferencia. Una vida llena de verdadero gozo y no de alegrías pasajeras. Una vida, impregnada por la paz de lo alto y no por la tranquilidad de un objetivo alcanzado. Una vida que esté repleta de experiencias de fe, de experiencias con Dios, de vivencias, y no una vida quizás llena de anécdotas. Se trata, hermanos, de que podemos ser protagonistas de nuestro presente y nuestro futuro. Así también nuestro Señor Jesucristo, tomando de sus ejemplos de vida, Él servía, Él dijo que venía a servir y no a ser servido. Él lavó los pies de los discípulos. ¿Y hasta qué punto estamos dispuestos a lavar el andar de nuestro prójimo? Cuando muchas veces sabemos tanto y tanto de lo que hace, de lo que piensa, de lo que exhibe nuestro prójimo. Y entonces, hermanos, y cuando quizás vemos dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra sociedad, la liviandad con que se juzga, se critica, se condena. ¿Hasta dónde, hermanos, estamos decididos a vivir conforme lo del Señor? Porque el Señor nos dio a su Hijo unigénito para que creyendo no nos perdamos. No dejemos que nos perdamos, hermanos, en los espíritus a los que nos quiere llevar la sociedad, sino que quedemos firmes en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestras prioridades, en nuestros valores, en lo que Dios ha podido colocar en nuestros corazones. Hermanos, porque esto ya aquí en la vida, en la tierra nos permite una vida plena y feliz, no exenta de dificultades, de necesidades, de situaciones, pero rica, plena, una vida feliz. Cuando muchas veces, hermanos, nos toca atravesar una situación difícil, momentos de tribulaciones o de pruebas, y entonces le pedimos a Dios, pero le pedimos que sea hecha su voluntad por sobre todas las cosas, y le pedimos a Dios en función de lo que esa realidad que estamos viviendo afecta a nuestras almas, porque lo más importante es la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay nada más valioso que esto. Y entonces, hermanos, cuando realmente creemos para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, recibimos los sacramentos dándole un pleno valor a lo que ellos tienen. Hemos recibido el bautismo de agua, quizás siendo muy pequeñito, no tenemos recuerdo de esto, pero sí que sabiendo que lo hemos recibido, entonces a partir de allí saber que después con el bautismo de espíritu hay un renacimiento. Saber que ese bautismo de agua fue un bautismo de arrepentimiento, al sabernos pecadores y necesitados de la gracia de Dios. El primer acto de gracia. Y entonces convalidamos ese bautismo de agua. No quedamos, soy un hijo de la creación de Dios y entonces me arrogo todos los derechos que tengo porque Dios me creó, Dios creó mi alma. Sino que
Por el contrario, me doy cuenta de mi pecaminosidad. Al final del libro de Job, esa expresión de él, me arrepiento en polvo y ceniza, por su condición, por la condición de ser humano, de pecador. Y cuando nos colocamos así delante de Dios, somos los que podemos recibir de su gracia, abrimos el corazón y el Señor nos bendice, llenándonos de su paz, de las certezas, de las experiencias de fe, llenándonos de certezas de lo que está por delante. Hermanos, y cuando esto lo vivimos en una forma individual, pero también lo experimentamos junto a nuestros hermanos, es esa comunidad del Señor que no se aísla. No hay iglesia, la iglesia visible, no son un grupo de fieles que se reúnen miércoles y domingos y que entonces están aislados de la realidad y no se mezclan. No, al contrario, es una iglesia abierta, es una iglesia que se brinda, que se muestra y que lo que hace es tratar de que los demás puedan experimentar el amor de Dios, se permitan experimentar el amor de Dios y su cercanía, y más allá de que quizás alguno que otro le confunda, que por el amor de Dios respete tanto nuestra libre voluntad. Hermanos, es otra expresión de su amor. Cuando amamos, respetamos. ¿Y cuánto nos ama Dios? Que respeta nuestras voluntades, que siempre está dándonos todos los medios de ayuda, pero Él se detiene ante nuestra libre voluntad. Entonces, hermanos, que podamos reflexionar en esto. De tal manera Dios nos amó que envió a su Hijo entre nosotros, más allá de donde vengamos, de la lejanía que tengamos de Él. Quizás en nuestra historia de vida, o quizás en lo que hemos obrado ayer o en la última semana, quizás hemos estado enojados con Dios. Pero entonces, hermanos, qué bueno, Él nos acerca, Él nos llama, Él está acá, esperando para abrazarnos con sus brazos de amor. Que así, hermanos, podamos tomarnos con esa fe y no perdernos en la vida de nuestros días aquí sobre la tierra, sino que mirar hacia la vida eterna que tenemos por delante. Amén.